tardes. Bienvenidos a todo el público que nos acompaña hoy. Estamos continuando con el ciclo de la investigación UAM presente ante la pandemia. Yo soy Annalise Richard, soy antropóloga del Departamento de Humanidades de la UAM Coajimalpa y el tema de nuestra discusión de hoy es experticia y democracia. No vamos a hablar directamente de la pandemia, sino de un tema que ha surgido últimamente en torno a su manejo, que es cómo entra la experticia, el conocimiento especializado en la toma de decisiones oficiales. Es decir, cuál es el rol de los expertos, de los investigadores en una democracia. Y es que si podemos entender cómo esto funciona bajo circunstancias un poco más normales, entonces tal vez eso nos ayude a entender cómo se complica en una crisis como la que estamos viviendo el día de hoy. Para poder abordar estas preguntas, hemos invitado a 3 expertos de diversos campos con diferentes trayectorias de incidencia en la vida pública y en las políticas públicas. Y los voy a presentar a continuación. Primero, tenemos con nosotros la doctora Miriam Bertrand Vilá. Ella es nutrióloga con estudios de maestría y doctorado en antropología social y cultural. Es integrante del Observatorio de la Alimentación de la Universidad de Barcelona y de la Red de Alimentación y Cultura de la Fundación Osvaldo Cruz de Brasil. Sus intereses de investigación se centran en alimentación y cultura. Ha sido profesora en diversas universidades en Brasil, Francia, España, Guatemala y Colombia, y asesora en estancias públicas y privadas en México y América Latina. Es profesora en el Departamento de Atención a la Salud a la UAM Xochimilco. Bienvenida, Miriam. Gracias. Sigue el doctor Felipe Tapia Silva. Es doctor por la Universidad Humboldt de Berlín. Él ha realizado estancias postdoctorales en Texas State University, en San Marcos, Texas, y en el Centro Alemán de Geociencias en Potsdam. Trabaja en el campo de la geomática aplicada y su área general de interés es la aplicación de sistemas de información geográfica, o SIG, análisis espacial y percepción remota en modelación de aspectos del agua y de otros recursos naturales para generar información y conocimiento útiles para la toma de decisiones. De 2003 a 2012 se desempeñó como investigador titular del Centro Geo. Él ha publicado artículos relacionados a la aplicación de disciplinas como el SIG, el PR y análisis espacial para la resolución de la problemática del agua en zonas urbanas y rurales. Es profesor en el Departamento de Hidrobiología y coordina el Laboratorio de Geomática Aplicada a Recursos Naturales de la UAM Unidad Iztapalapa. Y finalmente es un honor tener al doctor Jan Bassant. Él estudió arquitectura en el TEC de Monterrey y realizó su maestría en estudios urbanos en el MIT de Boston, en Estados Unidos. Es doctor en urbanismo por la UNAM, en el que obtuvo la mención honorífica y la medalla Alfonso Caso. Su trabajo de investigación lo realiza en colaboración con sus alumnos en trabajo de campo. Entre los temas que desarrolla están vivienda de bajos ingresos, expansión de las periferias urbanas, evaluación de impacto ambiental urbano, cambio climático y desastres urbanos y desarrollo urbano sustentable. Se ha dedicado a llevar a cabo textos didácticos sobre el tema de diseño urbano, la remodelación de espacios urbanos y recientemente sobre el peatón en las ciudades. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y profesor en el Departamento de Sistemas de la UAM Unidad Xochimilco. Bienvenidos a los 3 y muchas gracias por acompañarnos hoy. Antes de dar la palabra a nuestros invitados, me gustaría aprovechar un poco para matizar el tema de nuestra discusión, justo porque no vamos a tratar directamente la pandemia, sino un tema que surge en torno a ello. Entonces, voy a aprovechar para compartir mi pantalla y enseñarles algo. A ver. A ver, perdón. Ok, entonces el tema del día de hoy es experticia y democracia.
Y para mí, como para muchos, ha sido muy interesante ver cómo figuras como el doctor López-Gatell, el doctor Fauci en Estados Unidos, han llegado a ser focos mediáticos. Ver cómo, por ejemplo, su relación con sus colegas, con organismos internacionales y con sus respectivos presidentes ha llegado a simbolizar de alguna manera el estado de la relación entre expertos y tomadores de decisiones. Para mí es muy interesante esta cuestión. Yo soy antropóloga y me dedico a investigar el rol de los científicos en la política, en las políticas públicas, ¿no? Entonces es un caso que yo he observado muy, muy de cerca. Y hace unas semanas este meme apareció en la página de Facebook de un grupo de científicos de Estados Unidos que empuja por un mayor peso de las ciencias en la formación de las políticas públicas en Estados Unidos. La traducción es mía, ¿no? Quédate con quien te mire, como el doctor Fauci miraba a Barack Obama confiando en la ciencia, ¿no? Y pues se ve esa mirada, ¿no? De admiración hacia Barack Obama, quien está señalando algo en la computadora, está hablando sobre vacunas y es bien, ha circulado mucho la idea de que él tuvo todo un centro dedicado al estudio de las pandemias, ¿no? Entonces, y es que en mis entrevistas también con científicos en este país, muchos han expresado una frustración con lo que ellos sienten como una falta de escucha de parte de las autoridades cuando se trata de tomar decisiones. Pero como todo buen meme o chiste, este sobresimplifica una situación mucho más complicado, es mucho más que una cuestión de simpatía o admiración mutua, ¿no? Y ahora en la pandemia, un factor que dificulta esta relación es la novedad del mismo virus, ¿no? Nuestro conocimiento está evolucionando en tiempo real y eso es resultado del mismo método científico, ¿no? Así funciona. Pero aumenta la incertidumbre y por lo tanto vuelve aún más complicados los procesos de toma de decisiones. Y lo que quiero compartir ahorita, mi investigación ha arrojado otros factores que también son decisivas para determinar cuándo y cómo el conocimiento especializado se toma en cuenta en las decisiones oficiales. Y quiero compartir tres muy rápidamente. Uno es que hay que pensar que existen múltiples vías de incidencia, caminos para que el conocimiento entre en los procesos de toma de decisiones. Y estos existen en un continuo, ¿no? Hay vías de incidencia que son muy directas y otras que son más indirectas. Del lado de los directos podríamos pensar, por ejemplo, de las opiniones técnicas, ¿no? Por ejemplo, alguna autoridad, el SADER, la SEDEMA, pide una opinión técnica a algún centro de estudio de la UAM, ¿no? Y los investigadores que trabajan en ese estudio, pues están dando su opinión técnica muy específica sobre algún tema en el que estas autoridades van a tener que tomar una decisión. También existe el cabildeo a través de gremios o de redes de científicos. Estoy pensando aquí, por ejemplo, sobre, por ejemplo, cuando la Asociación de Médicos de Estados Unidos incidió en las políticas públicas en torno al tabaquismo, ¿no? También otra cosa que suele suceder es que hay investigadores reconocidos que en algún momento de su carrera llegan a ocupar puestos de funcionarios dentro de algún aparato gubernamental, ¿no? Y esa es una vía muy directa de participar en la toma de decisiones porque te vuelves tomador de decisiones.
Por otro lado, hay vías más indirectas. Lo más común es la docencia, ¿no? Todos damos clases y por lo tanto incidimos en la manera en que el público en general o un sector del público piensa en los temas que nosotros tratamos. Hay la divulgación pública, lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Cuando llegamos a compartir partes de los resultados de nuestras investigaciones con el público. Hay también por aquí, más por en medio, podemos pensar en los investigadores que trabajan con grupos de la sociedad civil. Puede ser en términos de asesoría en un proyecto específico o ayudarles en formular sus demandas. Aquí por en medio también tenemos los ciudadanos, ¿no? Que involucren a expertos, a miembros de la sociedad civil y intenten llegar directamente con los tomadores de decisiones y tener alguna especie de rendición de cuentas. Finalmente podemos pensar también en maneras indirectas de influir en los criterios que se utilizan en una toma de decisiones, que son, por ejemplo, la creación de manuales sobre algún tema. Tenemos que pensar que una sola investigadora puede participar en muchas vías de incidencia a lo largo de su carrera. Y muchas veces para producir un cambio importante en políticas públicas requiere de múltiples vías a la vez. Diferentes vías de incidencia implican diferentes estructuras institucionales para canalizar el conocimiento, para crear distintas plataformas para la interacción. Otro tema muy importante es la comunicación. Como investigadores, en la investigación con los colegas, solemos usar un lenguaje muy especializado, muy específico, ¿no? Y entonces en un primer nivel es poder traducir ese lenguaje especializado al español corriente, pero también hay otro nivel y es hacer entender no solo cómo funciona el objeto de nuestra investigación, sino por qué es importante, ¿no? Comunicar la importancia de nuestro conocimiento y ayudar a tomadores de decisiones a ver las ventajas y desventajas de distintas propuestas, ¿no? Y ese es un trabajo que muchos de nosotros aprendemos sobre la marcha, pero es muy importante. Y finalmente hay el tema de la independencia y eso suele causar dilemas o conflictos para algunos de nosotros en la incidencia. Hay la necesidad de mantener la independencia, la autonomía como investigador, pero al mismo tiempo hay que entablar relaciones con distintos tipos de actores que representan diversos intereses para hacer llegar nuestro conocimiento. Entonces, nuestra autoridad como expertos depende de alguna manera de nuestra aparente independencia, pero para que nuestro conocimiento pese en los procesos de toma de decisiones, hay que aprender a manejar esas relaciones. Podría hablarles sobre muchos factores adicionales, pero nuestro enfoque el día de hoy es sobre las experiencias concretas de nuestros expertos invitados. Les hemos pedido a cada uno que nos presente muy brevemente su área de experiencia, su investigación y su trayectoria de incidencia para que después entablar una discusión, una evaluación sobre los límites y las posibilidades de participar o aportar a procesos de toma de decisiones como expertos. Y primero vamos a dar la palabra a la doctora Miriam Bertrand. Doctora. Hola, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Annalise, por invitarme. Voy a compartir pantalla. Aquí es esta. Vamos a poner desde el principio exacto, ¿no? Bueno, para ser más o menos eficientes en el tiempo, digamos que entre que lo que yo había pensado más lo que acaba de decir Annalise ahora,
pues, ¿no? Hay que ser muy eficientes y muy claros. Pero bueno, yo me dedico a estudiar un tema que no por cotidiano deja de ser menos complejo, pero que tiene un pequeñito problema, que es que como comemos todos y como todos tenemos una idea sobre lo que es la comida saludable y lo que debemos comer, en realidad hoy todo el mundo opina eh, sobre lo que se tiene que comer y cómo se tiene que difundir lo que se tiene que comer. Y en fin, en estos, si de por sí estábamos en un entorno en donde habíamos criticado durante mucho tiempo la medicalización de todos los aspectos de la vida cotidiana, pues hoy estamos con eso a todo lo que da, ¿no? Entonces, bueno, eso, el diálogo de saberes nutricionales, de salud pública, etcétera, junto a otros saberes, está a todo lo que da. Y bueno, como yo creo que como hacía mucho tiempo yo no veía, hay un dominio absoluto, pues, ¿no? Del discurso medicalizado en todo esto, pero que se atraviesan muchas cosas, ¿no? Bueno, eso es como, pues, soltar una idea para empezar, pero bueno, yo traigo un poco el rollo un poco estructurado para no irme demasiado. Yo a lo que me dedico es a estudiar por qué comemos lo que comemos. Básicamente mi trabajo ha estado enfocado fíjense que yo lo puedo poner como que se vea como la gente, ¿verdad? Exacto. La blanca no queremos, espérense, la otra, eso. Básicamente, digamos, mi punto de partida es bueno, que las formas de comer nunca son aleatorias, ni dependen, como quisiera el discurso médico, que fuera solamente en función de que si comemos hidratos de carbono, grasas o demás, ¿no? Incluso, bueno, pues el etiquetado ahora está apostando a eso. Es muy interesante porque, pues bueno, yo conforme he avanzado en este tema, pues me doy cuenta de que es un proceso bastante más complejo y me sorprende mucho cómo estamos en un momento de decisiones muy, desde una visión muy, muy reducida de los factores, pues, ¿no? Entonces, bueno, la manera en que la gente comemos, pues, en todos los grupos humanos, es resultado de interacción de procesos macrosociales y con las condiciones de la vida cotidiana, ¿no? En procesos macrosociales, ahora voy a hablar un poquito de eso, pero bueno, en función de todo esto, pues los alimentos van constituyendo, pues, o van adquiriendo culturalmente ciertos significados, donde puede incluir, ¿no? También el significado de saludable, o que no engorda, o que es bueno para la diabetes, o bueno para mi abuelita, o malo para mi abuelita, etcétera, ¿no? Entran todos esos atributos, pero también tienen atributos de fiesta, de sabor, de compartir, de gastronomización, ¿no? O sea, de gourmetización, que son como los grandes procesos que también tiene la comida, digamos, como los más recientes. En fin, todos estos alimentos, todos estos atributos se van construyendo en función de estos dos grupos de factores, ¿sí? Y bueno, lo que es importante es que en el análisis, pues, de la alimentación de un grupo humano seamos capaces de distinguir aquellos elementos, ¿no?, que están interrelacionados y cómo es esta interrelación para ir entendiendo la cultura alimentaria de un grupo, ¿no? Entonces, bueno, lo que básicamente, pues, yo me he dedicado es a tratar de analizar estos determinantes y, pues, bueno, describirlos, explicarlos y, pues, bueno, yo creo, pues, o sea, es mi impresión es que, bueno, pues que hay que entender que todos estos procesos tienen impacto en las decisiones políticas y en los movimientos globales, pues, y a su vez, pues, en las decisiones cotidianas. Ahora, eso. La construcción de esta cultura, pues, además es dinámica, no es un proceso estático, el cambio es permanente y todavía más, pues, en medio de la globalización. Y bueno, todas estas condiciones están permeadas con relaciones de poder, relaciones sin ninguna duda de poder económico, pero también, y hay que decirlo con todas sus letras, de poder político. Y de poder político que, ¿no?, hoy lo que estamos viendo es que está tratando de hacer como un discurso, a mi modo de ver, bastante simple con el poder económico. Pues no un discurso, una disputa. Es una disputa que creo que es parte de las manifestaciones de nuestra sociedad contemporánea, cómo estas disputas se están poniendo en categorías muy simplificadas, pues, ¿no?, donde uno se tiene que inevitablemente ubicar en el lado de los buenos o de los malos,
Ajá. Pero bueno, todas estas relaciones de poder están ahí jugando y todas estas relaciones de poder determinan, ¿no? En buena medida las posibilidades reales de acceso a los alimentos y también de acceso sociocultural. Y bueno, todo esto en el proceso o en un proceso de globalización y de modernización, ¿no? Entonces, bueno, la modernización alimentaria, que teóricamente es como la madre de todos los males, digo, porque bueno, porque en esta dicotomía, dualidad, ambivalencia del mundo dividido en los buenos y los malos, pues los modernos son los malos y los tradicionales son los modernos, eh, los procesados, los industriales son los malos, los naturales son los modernos, etcétera, pero nos olvidamos de que hay una serie de procesos eh, sociopolíticos en todo esto que vienen de lejos, que se han ido intensificando, como la deslocalización, como pues, ¿no? El control del sistema alimentario y los monopolios agroindustriales, pues, ¿no? Pero también el aumento en la circulación de ideas e información sobre los alimentos. Y eso es algo que es muy importante y eso es algo a lo que quizá cada vez más siento que es como el gran problema, y no estoy hablando de un problema de que si dicen verdades o mentiras, lo que digo es que es muy difícil en medio de tantos discursos, muchos de ellos discursos institucionalizados, o sea, que provienen de instituciones, ¿sí? En medio de todas estas, o de medios teóricamente reconocidos, o de cualquiera que le diga a uno algo que atraviese por su deseo o por la lógica o por el sentido común, o, en fin, en medio de toda esta circulación de ideas y de información sobre los alimentos, es muy difícil gestionar cómo tomar las mejores decisiones cuando además uno tiene ciertas limitaciones de la vida cotidiana, ¿no? Y además, bueno, pues ciertas relaciones emocionales, como por ejemplo los cambios alimentarios derivados de la migración y todos los efectos de la nostalgia. Y claro, en medio de todo esto, y pues una de las cosas que yo he seguido como línea de trabajo es que la alimentación como fenómeno social se inserta perfectamente como parte de la sociedad del riesgo y en los, ¿cómo se llama? La aceleración que estamos viendo de las políticas para la alimentación saludable, pues pareciera que todavía más, ¿no? O sea, que estamos pues más metidos en este potencial riesgo y no solamente teníamos como una serie de atributos, digamos, que van entrando a formar parte de la cultura, ¿sí? Pero bueno, no solamente eso, sino que ahora además ya las etiquetas y las prohibiciones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todo eso tiene que ver con conservadores, con riesgo de ciertas, ¿cómo se llama? Que si se produce con hormonas o no, los efectos en la salud de los organismos genéticamente modificados, desde luego el gran malo de la película ahora que es el azúcar, ¿no? Y la contaminación. Pero estos discursos también hay que decirlo que estos discursos del riesgo no son unidireccionales, a través del tiempo han ido cambiando y bueno, pues desde hace ya mucho tiempo Margaret Mead, cuando hizo un manual en los años 40 para el estudio de los hábitos alimentarios en Estados Unidos, en los años 40, porque se lo pide el gobierno de Estados Unidos para ver si es posible cambiar la dieta en caso de ser necesario por los problemas de la seguridad alimentaria durante la Segunda Guerra Mundial, lo que una de las advertencias que hace Margaret Mead es que bueno, ella dice, el discurso sanitario sobre los alimentos puede tener cierta influencia, pero además este discurso es cambiante, no es único, va a cambiar en el tiempo conforme, en ese momento ella dice conforme avance el conocimiento, yo diría ahora conforme avance el conocimiento y el uso que se hace del conocimiento, porque lo que decía Annalise hace rato es que, digamos, ahí, en el caso de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Pareciera que el conocimiento científico ha tomado mucho más valor o cuando menos se habla de ese. Yo digo que sí, pero solo de un conocimiento científico, no de todo el conocimiento científico, porque obviamente, a ver, digamos, es difícil que sea todo el conocimiento científico, pero lo que está dominando es lo que en las ciencias de la salud llamamos el modelo médico hegemónico, o sea, lo que está imperando es un modelo de análisis epidemiológico determinado, no es la ciencia. Entonces, es muy llamativa la postura
de, por ejemplo, el subsecretario u otros que decir, no, la ciencia lo dice, no, compañero, o sea, eso no lo deja usted exento de estar por una posición política, ¿no? Y finalmente, científicamente también uno toma una posición política en el momento que decide ir por un paradigma y no por otro, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que también estamos observando ahora y que es en términos de la alimentación, a mí me parece preocupante porque está reduciendo demasiado un fenómeno del que hace mucho tiempo sabemos que es mucho más complejo, ¿no? Y bueno, además, pues bueno, no solamente ahora en tiempos de la pandemia y por la letalidad que en particular en México tiene el COVID, sino en general, pues desde hace tiempo ya la alimentación es un asunto de interés creciente socialmente, está presente en muchas conversaciones sociales, está presente en todas las interacciones sociales, está a discusión lo que decía yo de la tradición y la modernidad, es una parte muy importante del consumo como actividad económica y es una parte muy importante del empleo como actividad económica. Tenemos un problema de hambre y seguridad alimentaria no resuelto en el mundo y todo parece indicar que la pandemia lo está agravando todavía más. Hay toda una serie de movimientos éticos e ideológicos alrededor de la dieta y del consumo de alimentos animales, ya sea por cuestión medioambiental, ya sea por cuestión ética de las relaciones interespecies. En fin, es un elemento central en el turismo y hoy el patrimonio cultural alimentario básicamente está discusión por sus potencialidades para el turismo, en fin, los múltiples modelos alimentarios y dietéticos que encontramos. Yo abono a lo mío también, o sea, no se crean, yo tengo un podcast, entonces pues también hay miles de podcasts, lo pensé ahora porque acabo de grabar ayer el que ya salió hoy, mi podcast sobre los influencers. Entonces, bueno, los influencers son toda una jungla ahí que está dando y emitiendo recomendaciones continuamente. Y en medio de todo esto, pues estamos en un proceso lleno de paradojas y contradicciones, ¿no? Cosas como, bueno, pues por ejemplo, que estamos prohibiendo el azúcar con al mismo tiempo un momento de buscar la legalización de la marihuana. Eso, desde luego, pues es una postura, sí, de salud pública, pero también hay una postura en términos de seguridad de seguridad nacional, o sea, en términos de la criminalidad y demás, también las discusiones que hay de qué tan malo es para la salud o no, etcétera. En fin, o sea, sí me parece pues que estamos, no sé si es una contradicción, pero son fenómenos que no escapan, pues, ¿no? Estamos en la búsqueda, pues, de sistemas políticos basados en la democracia, las decisiones liberales, en donde se busca que cada sujeto tenga la decisión de escoger lo que mejor le parece para su opción política, para comer, para consumir, para llevar a sus hijos a la escuela, para pensar, para su religión, pero en realidad vivimos, por ejemplo, quienes tienen problemas para llegar digamos, para cubrir la canasta básica, pues están sometidos a programas alimentarios que reproducen sistemas clientelares, ¿no? Hay un movimiento de sustentabilidad como objetivo, pero a la hora de la verdad, la sustentabilidad hoy, cuando menos de momento, lo tenemos en el mercado. O sea, es más un valor de mercado que un valor, ¿no? Como un objetivo en sí mismo, como parte, digamos, de una política pública, ¿no? Por ejemplo, hay todos estos movimientos de los alimentos plant-based, o sea, basados en plantas para no comer animales, para cuidar el medio ambiente, etcétera. Ajá. Al mismo tiempo que hay una lucha contra los ultraprocesados, pero estos alimentos hechos a base de plantas están tratando de reproducir vía un procesamiento industrial, ¿sí? Vía un procesamiento industrial todo lo que es, digamos, carne que parece carne, huele a carne, sabe a carne, tiene cualquier cantidad de atributos organolépticos como si fuera carne, pero no son carne, ¿no? Entonces, para alcanzar eso y que uno sea más saludable, pues va a comer un alimento que también esté procesado. Entonces yo hay días que digo, bueno, por Dios, o sea, yo cada día entiendo menos, ¿no? Y bueno, vemos programas de desarrollo en general, que ese ha sido como mi último gran trabajo, es decir, vamos a discutir la modernidad en serio, qué significa, ¿no? Y bueno, cuando no pretendemos, pues, ¿no? Que haya procesos sociopolíticos, socioeconómicos, proyectos de desarrollo que van hacia la modernidad,
hacia la globalización al mismo tiempo que se pretende que haya dietas tradicionales, ¿no? Entonces, bueno, en medio de todo esto, pues lo que tenemos son urgencias nutricionales. A mí me piden, y yo he trabajado muchas veces en organismos tanto públicos como privados, dando asesoría, por ejemplo, para en los recorridos, digamos, ¿no? En los recorridos, creo que estaba aquí. Bueno, he dado asesorías, por ejemplo, ¿no? Sobre la asignatura esta de vida saludable. Es muy importante, por ejemplo, que nunca perdamos de vista que los académicos somos independientes, somos autónomos, y una cosa es que nos pidan nuestra opinión y otra cosa es que nos pongan a arrastrar el lápiz con una decisión ya tomada, donde después se acaba diciendo que eso está hecho con nuestro visto bueno. Y no solamente eso, sino que acaba diciendo, la guama bala tal y cual cosa, ¿no? Cuando en realidad, pues bueno, a uno lo invitan a asesorar o a formar parte de un grupo de discusión, te plasman el nombre, ¿sí? No importa si tú estás de acuerdo o no, no importa si tú has hecho o no. Y entonces eso me parece que es un asunto que es muy importante, ¿no? Desde luego la industria ahora, y a mí me parece muy terrible que haya esta cuestión de que si uno ha hecho alguna asesoría para la industria automáticamente, entonces está completamente descalificado para dar cualquier otra opinión, porque entonces ya tiene conflicto de interés. Pues yo francamente creo que han de creer que el león es, ¿no? El león siempre cree que todos son de su condición. Entonces, no, señores, o sea, si uno tiene una suficiente decencia ética, pues va a hacer la asesoría diciendo lo que piensa, ¿sí? Diciendo lo que piensa, lo que considera adecuado, y no por eso uno es un vendido ahí nomás, ¿no? Entonces, bueno, cuando por otra parte, pues bueno, el dinero de la industria ha circulado en todas las instituciones públicas y no precisamente en la UAM, por ejemplo, ¿no? Donde además nosotros ni siquiera tenemos cláusulas que nos permitan acceder hacia nuestro bolsillo de una parte de un dinero que hayamos conseguido de parte de la iniciativa privada. Ese dinero se queda en la universidad y solamente se puede usar para fines de investigación. Jamás va a dar a dinero privado, o sea, a dinero particular de nosotros. Hay muchas instituciones donde sí se quedan una parte del dinero que han conseguido para investigación. No es nuestro caso, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, sí me parece que hay un trabajo muy largo por hacer para seguir, pues, ¿no? Explicando toda esta complejidad. La alimentación es un proceso mucho más complejo más allá de la nutrición. Ese es un trabajo que yo insisto siempre con mis estudiantes de nutrición. Olvídense de la dietética, olvídense de que lo van a resolver solo explicándole a la gente cuántos hidratos de carbono tiene uno tiene que comer o que el azúcar es veneno. Eso en realidad no tiene demasiada gracia si no entendemos todo el proceso y hacemos todo el análisis para buscar ventanas de oportunidad para intervenciones, pues, ¿no? Y esas ventanas de oportunidad, bueno, pues las tenemos que encontrar haciendo un análisis de todo el recorrido, pues, ¿no? Del proceso alimentario, no solo, pues, ¿no? Como una input-output de energía y nutrimentos, sino como un proceso sociocultural mucho más amplio. Y ahí también, pues, tenemos que ser capaces y tenemos que mantener nuestra autonomía para decir, y lo que nuestros análisis muestran de los alcances y limitaciones de los programas de nutrición. A mi gusto, pues, ¿no? Desde el principio del impuesto, con los datos que yo tenía, a mí me quedaba claro que no iba a tener ningún impacto directamente, ¿no? Y entonces sí, se ha dicho que tiene un impacto del 10%, más o menos, etcétera. La realidad es que a 6 años después no tiene ningún impacto en la obesidad ni en la diabetes en la población. Y si hay una reducción del 10%, considerando las calorías que eso significa, pues es realmente, o sea, imperceptible en realidad. Y es muy difícil que eso sea algo que verdaderamente tenga impacto en el consumo directo de todas las calorías o de la gravedad o no de la obesidad, ¿no? Me parece que incluso la industria, pues, ¿no? Está necesitada de conocer cómo funciona todo esto, pero incluso también que le digamos, y es una cosa en la que yo he insistido mucho cada vez que la industria me ha pedido mi opinión, es que ellos tienen que ser conscientes no solamente de lo que ponen en el mercado
como alimentos, sino también de los discursos que generan para vender esos productos, que eso se inserta en la cultura de la población, se inserta no plain, o sea, por supuesto que la población tiene una capacidad de interpretación y de agencia en todo esto, pero es igual de responsable o de irresponsable, ¿no? Lo que ponen en el mercado como producto, pero también lo que dicen, pues, ¿no? Y cómo genera. Hay muchos ejemplos. Mi favorito son las 100 kilocalorías de las barritas. Ellos han insistido en las 100 kilocalorías y todo el mundo ya se ha clavado. Y eso no tiene ningún sentido, pues, ¿no? Y se ha vuelto como una especie de punto de corte ya de marketing, ¿no? Entonces, bueno, esas son cosas importantes. La industria había tenido durante muchos años nutriólogos adentro que advertían ese tipo de cosas y que buscaban apoyo científico para advertir ese tipo de cosas dentro de la industria. El golpeteo al que se ha sometido y, por otra parte, la realidad es que no han hecho mucho caso ni las políticas públicas, pero tampoco han hecho mucho caso los industriales de todas las advertencias que habíamos hecho, ¿no? Y por eso ahora tenemos pues unas regulaciones tan extremas, ¿no? Que probablemente, digo, yo creo que hay que observarlas y analizarlas con todos sus ¿cómo se llama? Con todos sus aristas, en todas sus aristas, porque más allá de que a mí me caiga gordo el capitalismo o no, la realidad es que el capitalismo existe y no tenemos más que analizarlo, pues, ¿no? Tenemos muchos retos más, la sustentabilidad y la dieta saludable, la seguridad alimentaria. Ese es un trabajo que yo he hecho sobre todo en Colombia, porque soy asesora ahí del Observatorio de la Alimentación, de la Seguridad Alimentaria en Colombia. Y bueno, pues hoy tenemos un grave problema político que no sabemos cómo se va a resolver con respecto a los glifosatos, ¿sí? La realidad es que no sabemos cómo se va a resolver la cantidad de alimento que se necesita para tener esa soberanía alimentaria que dicen algunos que es posible tener, ¿no? ¿Cómo se llama? Tener alimento suficiente para toda la población, que los campesinos, o bueno, los agricultores pequeños sean capaces de tener negocios lo suficientemente eficientes para que puedan vivir decentemente de eso, para que puedan comer de eso, que sea sustentable, los compromisos del TEMEC. Yo creo que ahí hay un problema muy serio y tenemos mucho campo por delante para poder trabajar en todo esto. La pandemia no ha hecho más que agudizar todos los problemas que ya teníamos. Y creo que me pasé del tiempo, perdón. Perdón, hasta aquí llegué ya. Pero me pasé. Yo tengo que dejar de compartir, claro, ya. Me pasé del tiempo, ¿ah? Está bien, no pasa nada. Me hubieras callado. Y yo espero que tengamos en la sección de preguntas al final tiempo para ver lo demás. Muchas gracias, Miriam. Gracias. Vamos ahora con el doctor Omar Tapia, quien nos va a hablar sobre la hidrobiología y todo su trabajo para proteger el agua. Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación, Annelies. Gracias a todos los que están presentes. Voy a compartir pantalla. Nada más encuentro cómo. Un segundito rápido, por favor. Segundo, ya me perdí. Ahora sí. No sé si vean algo, no. Se ve perfecto, ¿eh? ¿Sí estoy compartiendo pantalla? Sí, yo veo indicadores de persistencia de cuerpos de agua, etcétera, etcétera. Perfecto. Agradezco, gracias. Muy bien, bueno, voy a hablar de un trabajo particular en el que me tocó participar en conjunto, un proyecto del Centro Geo, en el cual yo fui invitado dentro de una estancia sabática, un grupo de investigación fuerte que trabajó mediante imágenes satelitales de radar, tipo radar, bueno, un estudio sobre los cuerpos de agua, ¿no? Entonces, a mí me tocó la parte de los indicadores de persistencia de los cuerpos de agua y la plática tiene que ver con esos indicadores y analizarlos como parte de un diseño de políticas públicas espacialmente diferenciadas.
El contenido de la presentación, bueno, voy a hablar una pequeña introducción, algún marco teórico conceptual, algo sobre la zona de estudio, indicadores de cuerpos de agua o resultados al respecto y alguna discusión y apuntes finales. Bueno, el cambio climático, o se espera que el cambio climático acelere la pérdida y degradación de muchos cuerpos de agua, o también genere pérdida de especies o incremento de enfermedades relacionadas al agua en muchas regiones, ¿no? Se espera también que la sobrecarga, eso lo dice el Millennium, el assessment del milenio, ¿no? Se prevé que la sobrecarga de nutrientes represente una amenaza para ríos, lagos y pantanos y zonas costeras, y en esas condiciones, crecientes presiones a las que están sujetos los cuerpos de agua, como desarrollo de infraestructura, conversión de tierra, extracción de agua, eutrofización, contaminación y sobreexplotación, pueden provocar cambios abruptos en esos ecosistemas que podrían ser muy complicados de revertir. Por eso existe una urgente necesidad de realizar inventarios y análisis de cambio de humedales, de la superficie, de su calidad, y de otros cuerpos de agua en zonas como el neotrópico, que es en la zona donde se ubica la cuenca de estudio, que es la cuenca del Grijalva. Conocer lo que existe dentro de la cuenca como un espacio geográfico donde conviven factores sociales, históricos, ecológicos e hidrográficos, sirve para profundizar investigación científica de diferentes disciplinas y para gestionar el territorio en términos de planificación, administración, ejecución de políticas públicas o decisiones tomadas desde el Estado y acciones de la sociedad civil. Es decir, ¿verdad? Hacer ese tipo de inventarios es un asunto básico para la generación de políticas públicas y para la incidencia en la toma de decisiones. En cuanto a los indicadores de persistencia, hablamos de que estabilidad es la capacidad de mantener una condición determinada durante un periodo de análisis determinado en amplios márgenes de variación. Su contrario es irreversibilidad, que se presenta al sobrepasar un valor umbral específico. Esta condición puede ser, por ejemplo, el área, ¿no? Y puede ser también un área definida por una parte o una definición de una capa base o una capa de referencia que es deseable que sirva justamente para definir los cambios observados y variaciones respecto a esta condición, lo que puede permitir derivar indicadores de persistencia que hablen sobre estabilidad e irreversibilidad y de eventos como inundaciones extraordinarias. Bueno, no hablé mucho de hidrobiología, porque ese es mi departamento de adscripción, pero yo me dedico, como me presentó Annelies, a percepción remota, análisis espacial, sistemas de información geográfica. Y bueno, aquí un poquito, ¿qué es lo que la percepción remota y las ciencias espaciales pueden hacer para apoyar el proceso de toma de decisiones, ¿no? La percepción remota permite observar a la Tierra a diferentes escalas y focos temáticos, por lo que es esencial proveer de geoinformación para apoyar el diseño de políticas de administración de los recursos. El fortalecimiento de capacidad. Omar, bloqueaste tu micrófono. Muy de acuerdo con lo que comenta mi amigo y colega, el doctor Juan Pablo. Teóricamente, la respuesta sería que no. Lo comentó el maestro Esteban. Sí, ahora te escucho. No sé dónde me quedé, Annelies, si repito o continúo. Nos estabas hablando de la importancia de no solamente tener los datos, pero poderlos visualizar, la cartografía, y cómo crear una plataforma visual para que puedan utilizar esos datos.
Ok, creo que Entonces, hasta ahí no había llegado. He llegado a la parte de... Bueno, voy a hablar del marco teórico vimos esa. conceptual y ahorita llegaré, No, ya, ¿sí? ya pasamos, creo que ¿Esa ya la vieron pasamos por ahí. también? Sí, sí, Ok, sigo también. la que viene, ¿no? Sí, Empiezo ahí. aquí estuvimos. Ajá. Ok, gracias. Perdón por el problema técnico. Bien, esa es la zona de estudio, la cuenca del Grijalva, donde la podemos ver partida en tres partes, el Bajo Grijalva, el medio y el alto. En la parte del Bajo Grijalva es donde están la mayor parte de los cuerpos de agua. Y bueno, en este estudio se generan justamente indicadores sobre la persistencia de estos cuerpos de agua que son de gran relevancia para el mantenimiento, dijéramos, de la ecología o del ámbito ecológico de la región, pero también de la salud y del bienestar de las personas. Es una interconexión la que se presenta aquí entre, está moviendo muy raro esto, disculpen, eh, eh, entre diferentes presas hasta llegar a la parte baja, que es esta, la parte baja de la cuenca, donde les comento que están los cuerpos de agua. Bueno, voy a pasar un poquito a algunos de los resultados obtenidos. Como comentaba un poquito Annelies, estos resultados están metidos en un visualizador de información en web geográfica que permite de alguna manera analizar y tomar o verificar cuáles son los cambios más importantes o la situación más importante. Aquí hago un pequeño acercamiento para decir que todo esto que ustedes ven lo obtuvimos mediante las imágenes radar y mediante procedimientos de análisis espacial, donde determinamos, por ejemplo, en azul cuerpos de agua permanentes. Disculpen, se mueve muy mal esto, disculpen también. En rosa, cuerpos temporales, cuerpos de agua temporales. En naranja, por ahí algunos poquitos naranja que medio se alcanzan a ver. Tenemos suelos húmedos y vegetación acuática. Y en rojo, algunas inundaciones extraordinarias, determinadas mes a mes durante 3 años del estudio, que es lo que es el tiempo del periodo del estudio, ¿no? Esto lo sintetizamos de alguna manera mediante este tipo de visualizaciones o de graficación, donde ustedes pueden ver, por ejemplo, para el área, en cuerpos permanentes, que son los cuerpos de agua que se espera que estén todo el tiempo, todos los meses, hay una cantidad en una capa de referencia, la capa base, de 1820 kilómetros cuadrados. Y durante la serie temporal encontramos esta línea de tendencia y en general se observa una reducción del 30% de los cuerpos de agua respecto a lo que debería estar, respecto a esa capa base o definición de los cuerpos de agua de referencia, ¿no? Lo mismo sucede en los demás tipos de cuerpos de agua, en los cuerpos temporales y en los cuerpos, suelos húmedos y vegetación acuática. Como comentaba, esta información, ¿verdad?, está inmersa en un visualizador, el cual permite exactamente definir cuáles son los cambios más importantes, ¿no? En esta visualización tenemos también, por ejemplo, los cuerpos de agua en fracción de su valor en la capa base. Y bueno, solamente una visualización de muchas posibles, porque son una cantidad enorme de cuerpos de agua, ¿verdad? Si vemos aquí donde estoy poniendo el mouse, bueno, pues tenemos en azul los cuerpos de agua que mantienen un porcentaje de 0.8 a 1.0, significando de 80 a 100% de lo que debería estar en ese cuerpo de agua. Los peores casos son los rojos, que están en estas áreas, el suroeste y el sureste de esta área de visualización. Y bueno, eso lo van a encontrar para todos los meses, ¿no? Un poquito como serie temporal, pueden ustedes ver o podemos observar los cuerpos permanentes, los cuerpos aquí en medio, los cuerpos temporales y los suelos húmedos y vegetación acuática hasta abajo. Y en todos los casos se observa siempre una tendencia en promedio menor, ¿verdad?, siempre al 100% de lo que debería estar. Bueno, todo esto lo resumimos mediante box plots, ¿no? Que aquí en este caso vemos, por ejemplo, que en términos generales la mediana está en 0.52, o sea, 52% del valor
en la capa base o del valor en toda la capa base, y que los valores más altos están en 60% y los más bajos en 45% para el caso de los cuerpos permanentes. Bueno, son muchísimos datos, muchísima información. Voy a discutir un poco algunos de ellos. Para el periodo de estudio de 2016 a 2018 se observa una gran disminución del área de los cuerpos de agua respecto a la capa base, particularmente para cuerpos temporales, bueno, para cuerpos permanentes, temporales y suelos húmedos y vegetación acuática. Para cuerpos permanentes tenemos una reducción del 30%, como ya lo observaba. Para cuerpos temporales y suelos húmedos y vegetación acuática tenemos reducciones mayores de hasta el 80%. En general, esos con respecto a la capa base, en el caso de cuerpos permanentes siempre se mantiene un valor promedio en 52%. Con esto prácticamente, esta es una de las últimas diapositivas para no tomar mucho tiempo, pero esta información sirve para el diseño de políticas públicas espacialmente diferenciadas, que es un aspecto o aspectos esenciales de los resultados de esta investigación, es motivar la toma de decisiones y diseño de políticas públicas a partir de conocimiento surgido del manejo de grandes cúmulos de información. Por ejemplo, se han perdido 30% de cuerpos de agua. Eso es un conocimiento general, pero es un conocimiento que motiva la acción sobre el territorio, que motiva la toma de decisiones. Pero también es posible promover la toma de decisiones espacialmente diferenciadas en términos de ubicar las zonas de mayor prioridad de atención de acuerdo a criterios diversos, como el grado de afectación o de pérdida, ¿no? En el caso de irreversibilidad. Y aquí el ejemplo es que la zona suroeste y la zona suroeste del área que se mostró en estas diapositivas tienen alta presencia de carreteras y alta presencia de asentamientos humanos, y es la que presenta la mayor pérdida de cuerpos de agua, ¿no? Estamos hablando entonces de un efecto antropogénico intenso, y esa información, ¿verdad?, es ejemplo de dónde tomar decisiones, dónde generar políticas públicas para que de alguna manera se reduzca esa pérdida. Bueno, aquí un poco de agradecimientos a la UAM, al Centro Geo, por permitirme participar en este proyecto, y bueno, agradezco la atención por la plática. Muchísimas gracias, Omar. Yo creo que aquí tocamos dos temas muy importantes, ¿no? Uno es el proceso de comunicación. Nos hablas de, pues, tienes muchísimos datos, pero cómo es que se pueden destilar en indicadores y luego visualizarse, ¿no? Y eso da como una base para la identificación de prioridades y para que los tomadores de decisiones puedan conectar, ¿no?, entre factores importantes. Ahora vamos a dar la palabra a nuestro ponente final, que es el doctor Jan Bazán, quien nos va a hablar sobre nuestra ciudad y el crecimiento urbano. Doctor Bazán, si puede prender su micrófono, por favor. ¿Ya? Súper, ¿Quedó? muchas gracias. Ahora sí. No, al contrario. Quiero pedirles una disculpa cuando me dijeron de una presentación con otros especialistas. Yo lo que estaba pensando era en un intercambio de ideas, y tengo mucho material de investigación, tengo 30 años investigando y publicando, pero no se me ocurrió para nada hacer una presentación con diapositivas. Tengo muchos, pero no se me ocurrió. Así que voy a tratar de hacer una síntesis de la problemática. Cuando todos vivimos en la ciudad, hemos experimentado, sabemos que los orígenes de la ciudad, donde están los orígenes de cada asentamiento, y después a raíz de esta explosión demográfica de los 40, 50, que ha quintuplicado la población del país de 25 millones que éramos en 1950, casi 130 millones que somos en la actualidad,
Las ciudades y la población que antes el 80% era rural y ahora actualmente el 82% es urbano, nos percatamos que las ciudades se han expandido exponencialmente y dentro de ese proceso estamos inmersos todos. Es muy difícil el análisis, la investigación urbana dentro de una muy compleja y dinámica entidad físico-espacial, porque tiene cantidad de variables y las variables sacan. Entonces, yo lo que voy a tratar de resumir un poquito es este conocimiento, esta base de información. La primera es la estructura con la cual se va conformando la ciudad. Básicamente tenemos un núcleo inicial y después empiezan los asentamientos y poblamientos en torno, primero a lo largo de una expansión en forma concéntrica a lo largo del centro de la ciudad y después en los poblados que están alrededor de la ciudad empiezan también a expandirse de tal manera que en largo plazo todo se configura una mancha urbana. De esta manera no nada más hay un centro de la ciudad, sino que empiezan a emerger subcentros urbanos dentro de la ciudad, muchos de los cuales eran de antiguos pueblos, pero hoy en la actualidad son centros comerciales. ¿Hay algo estás viendo en la lista? Bueno, ok, entonces les sigo comentando. Esta dinámica tan grande en el crecimiento de la ciudad ha inducido que la mayor parte de la población se venga despoblando, se vaya inmigrando del campo a la ciudad o de poblados menores a la ciudad por las oportunidades de empleo y por el cambio del sistema económico. Entonces, de repente estamos aglomerados en un contorno urbano que cambia de densidad y de pobladores con una gran dinámica. Tenemos zonas identificadas que decimos, bueno, son las zonas viejas, que sabemos más o menos qué estratos económicos tienen, y vamos configurando ese contorno físico-espacial de las ciudades. Entonces, dentro de esta dinámica tan grande que tienen, se estableció por ahí en los 70s, 80s una normatividad para empezar ya a buscar regular el crecimiento de las ciudades. Las normas que nosotros tenemos, las normas urbanas, son excelentes, muchas de las cuales vienen de Estados Unidos, están copiadas, adaptadas de Estados Unidos y Europa. Unas han emergido aquí de especialistas mexicanos, pero el problema ha sido de toda esta normatividad, que es excelente, es que no hay forma en que se puedan aplicar. Hay una institución que era CEDUE, que era la que inicialmente tenía hacia los planes parciales de desarrollo de todas las entidades, pero desapareció CEDUE, cambió a CEDESOL y ya no hay una institución que regule el crecimiento de las ciudades. Las ciudades se han vuelto autónomas, las ciudades están dispersas en varias entidades federativas y municipios, lo cual las vuelve sumamente complejas de administrar, pues son legalmente autónomas cada una de ellas. Entonces, ese es un aspecto, el aspecto normativo, el aspecto práctico. La parte ambiental es un problema también dentro de las ciudades, puesto que están creciendo, están expandiendo, y la dinámica de alimentación de agua, por ejemplo, se vuelve muy compleja porque son 2 o 3 niveles, entidades federativas las que están en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Entonces, una se encarga de abastecer su propia población y cada una su población, de tal manera que hay una disparidad en el abastecimiento de agua y de captación de agua dentro del Valle de México o de las ciudades en general. Y a eso le agregamos que cuando llueve, que hay una captación de agua tremenda dentro de las ciudades, el 80% de la
superficie urbana de la mancha urbana, 85% de la mancha urbana, es sellada entre comillas, lo cual quiere decir que está construida. La mayor parte de la precipitación pluvial de la ciudad tiene que ser desalojada fuera de la ciudad porque no se puede filtrar y recargar los acuíferos. Entonces es una tragedia ambiental, puesto que se tiene que canalizar fuera, y después tenemos las reservas acuíferas no tienen forma de reabastecerse con una creciente demanda de consumidores. Entonces empieza a haber un problema muy serio en cuanto al abasto de agua. Por otro lado, alrededor del 80-85% del agua que nosotros necesitamos, las aguas negras, aunada juntas con las aguas industriales que tienen muchos químicos, es vertida a cielo abierto en los ríos del país hacia el mar. Entonces, aquí tenemos un dilema también en cuanto a los impactos ambientales que ocasionan las ciudades y el entorno de las ciudades, puesto que no hay ninguna regulación que establezca que se tienen que tratar las aguas residuales y reciclar las aguas residuales. Aquí nada más se recicla, se trata y recicla alrededor del 15% de las aguas negras de la ciudad, y es para el riego de jardines, es una mínima parte, no para el abastecimiento de la población, que sería lo óptimo, porque es carísimo reciclar y tratar el agua para hacerla consumir. En fin, tenemos otra parte delicada es la parte ambiental, la otra parte delicada es la parte compleja, es la parte social. Y en la parte social en la cual estamos inmersos todos, tenemos una estratificación muy marcada de niveles socioeconómicos por sectores de población dentro de la ciudad. Obviamente uno pensaría que esta segregación social, esta disparidad es permanente. No, hay una dinámica muy grande de cambio en las ciudades, en la cual la población, principalmente la población de bajos ingresos, está haciendo mejoras en su proceso de inserción dentro de la ciudad. Aunque tengan empleos informales, hay muchos miembros de la familia que están trabajando y aportando al gasto familiar, de tal manera que las familias van teniendo un desarrollo socioeconómico más rápido de lo que podemos tener nosotros asalariados, que tenemos un ingreso más o menos permanente a lo largo del tiempo. Claro, el ingreso de las familias de menores ingresos es fluctuante, por épocas, lluvias, no lluvias, secas, no secas, etc. Entonces, es verdaderamente complejo hacer una investigación sobre diversos aspectos de la dinámica social. Finalmente, hay una cosa que es interesante. No obstante de toda esta complejidad social, hay una identidad muy grande en nuestras culturas y valores que nos arraigan dentro de la ciudad, y en esta interacción que tenemos nosotros, los habitantes, cuando transcurrimos o transitamos por la ciudad. Entonces, aquí es muy interesante ver que este nivel de civilidad que tenemos, o que estamos alcanzando a base de la concentración urbana, que antes no teníamos, antes había, hace 50 años, había marcadas diferencias sociales, o los pobladores urbanos hacían o marcaban esas diferencias sociales. Hoy en día no, hay una aceptación social y una convivencia mucho más amplia de la que anterior. La situación de la pandemia a mí me preocupa en particular, porque la pandemia lo que ha traído en principio es un abatimiento muy grande en las actividades económicas, y eso afecta a todo el mundo. Principalmente, digo, a los inversionistas, porque han dejado de producir, tienen mercancías que no se venden, como principalmente a los trabajadores que han sido despedidos, o aquellos que tienen empleos temporales, que los vendedores ambulantes, domésticos y demás, que ya no entran a las casas. Entonces, aquí hay un dilema muy serio en términos sociales en esta dinámica urbana.
yo no, hay, ¿qué les puedo decir? Hay muchos temas en los cuales he investigado, me he metido, pero en resumen, esta dinámica se tiene que ver en periodos largos de tiempo. No se puede ver así en periodos cortos de 1 año, 2 años, 5 años, porque no se puede entender. La dinámica urbana es una dinámica de largo plazo y para poder analizar los cambios que hay dentro de la ciudad, dentro de una colonia, es importante ver estos cambios. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes van a la colonia, bueno, en donde viven, como era hace 20 años, como es ahorita. Hay un cambio muy importante en la fisonomía físico-espacial urbana. Salen a las avenidas principales, hay grandes cambios urbanos. Pero van a colonias populares, en donde eran techos de lámina, carrizos, adobes, tabicones, y van actualmente, y ya son casas de 2 niveles, calles pavimentadas, infraestructura. Entonces, esta dinámica de cambio urbano, esta inserción de la población, es un proceso de socialización que ha sido muy positivo para el país, parte urbana, urbano. No obstante que hay una separación física, la realidad de una ciudad muy grande no da suficiente para esta interacción, pero sí hay un nivel de civilidad en el intercambio de los pobladores. En fin, no quisiera, me da mucha, me quiero disculpar de nuevo por no haber traído material tanto, pero si hubiera otra oportunidad en el futuro, con mucho gusto. Bueno, les agradezco mucho su atención y que tengan bonita tarde. Muchísimas gracias, doctor Bazán. Yo Sí. creo que traes a la mesa 2 temas que son de suma importancia. Uno es la complejidad de las dinámicas en las que quisiéramos incidir, ¿no? Está muy difícil saber en qué punto incidir, ¿no? Y si le pico aquí, algo sale para allá, ¿no? Claro. Entonces, la cuestión de la planeación urbana es un tema ejemplar, ¿no? En ese sentido. Lo otro que me parece muy importante de lo que nos acaba de contar es la cuestión, pues bueno, hemos estado hablando de la formación, de formulación, elaboración de políticas públicas. ¿Qué sucede a la hora de aplicar esas políticas, no? Podemos tener las políticas públicas más progresistas y bonitas, pero pues muchas veces esas normas que intentamos ayudar a diseñar no se aplican o se aplican de manera no muy consistente, ¿no? Y eso me lleva a las preguntas. Nos están llegando preguntas a través de nuestras redes, a través de YouTube, y entonces, por favor, vamos a pasar al periodo de preguntas y respuestas. Claro. Sí, por favor, si algún miembro del público quisiera hacer un comentario o hacer una pregunta para alguno de los ponentes, favor de escribirlo y lo atendemos en el orden en que llegue. Tenemos 2 preguntas que me parecen, las quiero juntar porque me parece que tienen que ver justo con esta cuestión de la aplicación de las políticas públicas, ¿no? Si tomamos en cuenta, por ejemplo, cuando estamos en procesos de incidencia, cómo se van a aplicar estas políticas que quisiéramos ayudar a diseñar, y son para la doctora Bertrán y para el doctor Bazán. Y les voy a leerlas juntas y a ver si me las pueden ir respondiendo. Al doctor Bazán le pregunta, ¿cómo cree usted que un gobierno debe controlar o sancionar las acciones que... ese es para la doctora Bertrán. ¿Cómo cree que un gobierno debería de controlar o sancionar las acciones que condicionan o limitan el acceso a los alimentos por motivos políticos o económicos? Y para el doctor Bazán, ¿por qué cree que las regulaciones urbanas no se implementan? ¿Es falta de voluntad política o falta de experticia técnica para supervisarlas?
¿Quién quisiera Miriam. contestar? ¿Miriam primero? Ok, Sí. perfecto. Ok, muchas gracias por la pregunta. Es muy curioso porque en la misma pregunta como que pareciera que ya hay una intención, ¿no? Me llama la atención que diga controlar o sancionar, ¿no? A ver, yo la verdad es que estoy muy impresionada en que todos estemos ahora, o sea, que hay un movimiento tan a favor de la sanción, ¿no? O sea, sí estoy muy impresionada y o sea, sí me parece que es un fenómeno muy interesante a observar y sí es una cosa que tenemos, o sea, que la pandemia lo ha puesto muy en evidencia, ¿no? Por ejemplo, de por qué el gobierno no obliga a estar encerrados, por qué el gobierno no obliga a que comas tal, por qué el gobierno no obliga a tal, por qué el gobierno, ¿no? Entonces, es muy impresionante porque además es una cosa que se observa mucho en la dietética, o sea, la dietética clásica, la nutrición clásica, clásica entendida así como como que conocemos todos, como que es la nutrición, e incluso con el imaginario con el que llegan los estudiantes, no es eso. Nosotros estamos aquí para decirle, o sea, para controlar y sancionar lo que la gente tiene que comer para que sea sano, saludable, y es más, esa gente no sabe que si nos hace caso va a ser tan feliz, tan feliz. Entonces, eso es una cosa que me parece a mí que es en sí mismo un fenómeno. Yo creo que el gobierno no tiene ni que controlar ni que sancionar a nadie. Lo que el gobierno tiene que hacer es asegurar que esté disponible la comida saludable antes de emitir recomendaciones sobre lo que se tiene que comer o no, o sobre lo que se tiene que prohibir. O sea, hay ahora unas sanciones o sea, sanciones en el sentido en que si tú vendes en Oaxaca o en Tabasco, ¿no? Unos alimentos que hasta hoy han estado formando parte, yo no voy a decir que de una canasta básica en términos económicos, o sea, en la de nuestra cultura estaban. Y cuando me refiero a la cultura, no estoy hablando del maíz, frijol, calabaza, quelite. Estoy hablando de nuestra forma de vida, ¿no? Parte de la forma de vida es que el niño en la tarde iba a la tiendita a comprarse tal cosa. Y no es de antier. Todos mis compañeros de mi edad me han contado, pues, porque yo no tuve esa posibilidad, porque yo no hice la primaria en México, pero me han contado que todos los días llevaban a la escuela una cierta cantidad de dinero para comprar comida. Eso ha estado ahí desde los años 60, desde los años 50, desde los años 70, o sea, no llegó antier con el neoliberalismo, ¿no? Entonces, bueno, sancionar eso de golpe sin dar una alternativa es lo que yo creo que tenemos un problema grave. O sea, la obligación del gobierno es asegurar que toda esa comida necesaria para comer bien, para comer saludablemente, esté accesible y sea affordable, o sea, sea asequible para todo el mundo, pues, ¿no? O sea, perdón que lo dije en inglés, lo que pasa es que es una palabra que usamos poco en español, que sea asequible, o sea, que la gente la pueda efectivamente, sí, exacto, accesible, pero, o sea, que esté ahí, ¿no? Que esté disponible, que esté accesible, que la gente de veras la pueda comprar, que forme parte que pueda formar parte, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una, y la otra cosa que es muy importante es que quien produce la comida pueda vivir bien haciendo eso. Eso también me parece que es fundamental. Y sí me parece que es fundamental, antes de entrar en demasiadas honduras, disminuir las cadenas de distribución, ¿no? O sea, eso sí me parece que es una locura que siga siendo todo este país todavía tan centralizado que las sandías llegan a la Ciudad de México para volverse a repartir a no sé dónde. Cosas que se están moviendo y que yo creo que van por buen camino, pero bueno, eso es importante. Pero lo que es importante es que el que produce las sandías, las papayas, las naranjas, las piñas, pueda vivir bien de eso, pueda vivir muy bien de eso, ¿no? Eso es algo que es fundamental para la seguridad alimentaria y eso sí tiene que asegurarse el gobierno de hacerlo. Ahora, castigar, yo no sé, o sea, yo no soy muy por la onda punitiva, de verdad que sí estoy muy impresionada de cómo nos ha salido una vocación tan punitiva en los últimos tiempos, ¿no? Y supongo que tiene que ver con una especie como de gran venganza que tiene que ver con el momento político en el que estamos también, ¿no? Y fíjense, o sea, estas cosas, o sea, si nosotros hablamos de polarización política y de polarización social, eso se observa también en las ideas sobre los alimentos, los buenos y los malos, los morales y los inmorales. O sea, a final de cuentas, todo
las ideas que vamos construyendo socioculturalmente se van reflejando en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana y también en la comida, por más nimio que parezca. Y es lo mismo con respecto a los castigos, que castiguen a Salinas, a Lozoya, a todos al tambo, y de paso también que castiguen a los capitalistas sucios, y de paso que castiguen, o sea, no, espérense, ¿no? Si vamos a seguir viviendo todos en la misma sociedad, ¿no? Muchas gracias, Miriam. Jan, ¿cómo ves al castigo o la aplicación de las políticas urbanas? Mira, no hay posibilidad de castigo. Si ustedes vieran los planes maestros urbanos, los planes de desarrollo urbanos, son excepcionales. Ustedes no pueden creer que hay una ciudad tan bella como las que están en los planes. Sin embargo, no se llevan a cabo. ¿Por qué no se llevan a cabo? Esa es la pregunta, porque los planes están hechos por técnicos, por gentes que saben, conocen el sistema, conocen de realidad, conocen de densidad, de consumo, desecho, de agua, de drenaje, lo que quieran. Sin embargo, no se implementan. ¿Por qué? Bueno, porque el encargado de implementar los planos son los del gobierno, y cada gobierno cambia. Entonces los planes los planes están ahí, hay una normatividad, hay una legislación urbana aprobada por Congreso, vigente, sancionable, pero el propio gobierno no lo lleva. Entonces muy difícil. Por ejemplo, un ejemplo, el aspecto de desplazamiento dentro de la ciudad. La prioridad es en dónde canalizas el esfuerzo, en la población, en toda la población. ¿Y en dónde se concentra la mayor inversión? En los segundos pisos, en los automóviles. ¿Qué porcentaje de vehículos hay circulando en la ciudad? 70, me parece, no, creo que alrededor del 85% son automóviles que movilizan al 30%. Y el 70% de la población se desplaza en el 10%, 15% de los vehículos. Entonces tú dices, ¿dónde hago mis inversiones? En segundos pisos para favorecer a los que menos hay una y media persona transitando por automóvil dentro de la ciudad. Entonces, con un consumo bestial de gasolina y de contaminantes. Entonces tú dices, bueno, ¿hacia dónde me dirijo? Bueno, aquí son decisiones de gobierno y son decisiones que no pueden ser sancionables porque están hechas por el gobierno. Y entonces es muy difícil. Tú haces una avenida, por ejemplo, en Insurgentes, en cualquier avenida, empiezan a hacer rascacielos, se empieza a plusvalorizar la tierra, empiezan todos los agentes inmobiliarios a buscar comprar terrenos y hacer departamentos o edificios, lo que ustedes quieran. ¿Cómo pueden sancionar eso? Vas con el permiso, pides un permiso y dices, oye, pero tú el suelo es habitacional, unifamiliar, para una vivienda. Tú me estás pidiendo que haga un edificio de departamento de 4 niveles. ¿Cómo puede ser? Pues sí, pero de toda la cuadra. Todos los edificios de la cuadra son edificios de 4 departamentos. Entonces, en la norma, en los planos, estaban viviendo unifamiliares. Entonces, sí, es una dinámica de poca civilidad, de poca conciencia y una incultura de nuestros gobernantes que no saben nada de legislación, no saben nada de normatividad. Entonces, es no nada más a nivel federal, a nivel de gobierno y peor aún a nivel municipal. Entonces, yo creo que eso para mí me llama mucho la atención porque escucho algo parecido en las respuestas de ustedes dos. Es decir, que esta demanda de sanción no funciona, no hay capacidad de sanción. Entonces, tal vez, y aquí una pista, muchas veces como investigadores intentamos aportar nuestro conocimiento para crear normas, ¿no? Si queremos participar en políticas públicas, pensamos que
participando en la creación de normas vamos a lograr algo. Mientras, lo que ustedes nos están indicando, y yo creo que también la investigación de Omar nos indica, que las políticas públicas crean de alguna manera infraestructura, directamente o indirectamente, ¿no? Claro. Y entonces es la infraestructura, lo que decía Miriam, de asegurar lo necesario, ¿no? Que está lo que está disponible. Hacer disponible cierto tipo de estructuras es lo que realmente hace el cambio, ¿no? Y eso está muy interesante. Nos están llegando muchísimas preguntas, entonces quiero atender algunas más y les voy a pedir que sean más breves sus respuestas. Claro. Yo voy a intentarlo porque a mí me mandaron una pregunta. ¿Qué otros mecanismos se pueden implementar para comunicar a los expertos con los tomadores de decisión? Hemos visto simulación, un distanciamiento y ahora una especie de divorcio entre los gobiernos y los científicos. Y hay otra pregunta que habla sobre la posverdad, ¿no? Cómo se complica todo esto de intentar incidir en las políticas públicas en la posverdad, o como hemos venido mencionando, también aparte, la mera saturación de información y opiniones que tenemos 24 horas al día. Yo creo que tenemos que separar dos asuntos. Uno es opinar sobre un problema en el momento, ¿no? Y eso es un clásico que mi investigación con los científicos en la vida pública ha arrojado, que muchos dicen, pues, nos hablan para dar opiniones técnicas o nos piden nuestra opinión, nuestro conocimiento en el momento. Ya cuando un problema viene definiéndose y desarrollándose durante muchos años y además quieren una solución, dicen, aquí está el problema, resuélvemelo y tienes un año, ¿no? O tienes 2 años. Mientras en donde los científicos... a nosotros nos encantaría estar involucrado, es la definición de problemas a largo plazo, ¿no? Y entonces hay 2 tipos de incidencia allí, y allí viene el continuo de las vías de la incidencia, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ir definiendo problemas? Y como nos dice Omar, indicando, aquí está tu área de prioridad, ¿no? O mira, cuando juntas carreteras con cuerpos de agua, va a salir un problema, ¿no? Y te podemos indicar eso. Pero eso conflicta muchas veces con los tiempos políticos, ¿no? Entonces hay que cambiar la manera en que definimos los problemas. Y yo creo que allí está el meollo del asunto para mí, ¿no? Es decir, no cambiar el momento, no llegar a una relación única de simpatía como hubo entre Barack Obama y el doctor Fauci, sino involucrar a los científicos a la investigación a lo largo de los procesos de gobernanza y de toma de decisiones. Y eso requiere que hay una demanda política, es decir, desde la sociedad, que la gente exija que las decisiones se tomen con otros criterios y que haya rendición de cuentas también, que se involucren a los expertos, ¿no? Cuando ustedes, público, demanden la participación de los expertos, es cuando nos involucran. A ver, hay otras preguntas más, muchas. A ver, hay una muy interesante que les voy a lanzar a todos, pero vamos a empezar con Omar porque no ha contestado preguntas hasta ahorita. ¿Cuál consideran que debe ser el papel de la sociedad civil para aprovechar los conocimientos de los expertos? Y es muy complicado muchas veces para ciertos grupos acceder a la información seria y verdadera. ¿Cómo le hacemos? Sí, gracias por la oportunidad de comentar algo. Yo estoy convencido que la información empodera, no solo a los políticos, sino a los tomadores de decisiones, sino sobre todo a la sociedad. Yo creo que el hecho de que la sociedad posea información
Pero aquí el punto que yo quisiera recalcar o acentuar de mi presentación es que no pasa lo mismo en todas las partes del territorio. Es decir, debemos establecer las diferencias que se dan y establecer políticas que respondan a esas diferencias, lo que en la presentación aparece como toma de decisiones espacialmente referenciada. Es decir, no podemos, en una ciudad, por ejemplo, ¿no? que se da el proceso de recarga del acuífero en algunas partes y en otras no, que se está dando la contaminación del acuífero en unas áreas y en otras no, que se está manteniendo las áreas verdes en algunas y en otras no. O sea, no es posible tomar o tomar criterios generales, ¿no? A mí me parece que de verdad la información le da mucho poder a la gente y a los tomadores de decisiones. Eso es lo que podría comentar. Gracias. Okay. ¿Algún otro participante quisiera comentar sobre esa pregunta? ¿Cómo hacemos llegar, cómo trabajamos con la sociedad civil? ¿Cómo hacemos que la información que arroja nuestra investigación sea accesible? Sí, a ver, yo creo que hay como muchas vías y bueno, pues yo he tenido varias iniciativas tratando de hacer eso, ¿no? Pero también tengo que decir, o sea, con la sociedad civil, digo, desde mi podcast, que por ahí alguien me preguntó cómo se llama Jícara, donde lo único que hago es como ir generando ideas para irlas poniendo en la opinión pública. O sea, yo no me posiciono básicamente en mayor cosa más que en decir, oigan, esto está más complicado de lo que parece, ¿no? O sea, y dejemos de estar solo de un lado o de otro, y en la moderación está la respuesta y cosas por el estilo, o sea, nada más que el sentido común. Pero sí creo que hay maneras, las páginas web de las universidades, tenían ciertas alianzas con algunas organizaciones de la sociedad civil, etcétera, ¿no? Yo creo que esos son cosas que pueden ser útiles y que muchas veces la sociedad civil también nos pide. Ahora, ojo, como lo que les decía, ¿no? En la alimentación aquí todo el mundo ahora tiene una postura, ¿no? Entonces, todo el mundo da por supuesto que si tú tienes una ONG que está a favor del rescate del nopal de la Sierra Guaraguara, tú por definición, ¿no? Por definición, uno en la universidad les vas a dar entrada. Y pues no, yo creo que no, yo creo que hay que mantener la autonomía. Yo creo que hay que mantener la autonomía también con las organizaciones de la sociedad civil, también con el gobierno y también con la iniciativa privada y también con todos. Porque a final de cuentas, si no mantenemos la autonomía, lo que vamos haciendo inevitablemente es que nuestra investigación siempre esté ideologizada. Y decía el doctor Palermo, la objetividad no existe, pero no vamos a renunciar a ella, ¿no? Y yo soy muy de esa escuela, pues, ¿no? Por supuesto que yo tengo mis propias ideas, por supuesto que yo a título personal o lo que sea, pues me puedo posicionar, pero sí soy muy cuidadosa en que o sea, la información que yo genero en mi investigación no tenga de suyo una postura política o ideológica tomada. Entonces, oye, Miriam, ¿por qué no nos das entrada en tu seminario? Pues es un seminario académico, o sea, no es un seminario para que venga aquí cada quien a contar su onda activista, pues, ¿no? Porque en la alimentación, concretamente en el asunto de la alimentación, que seguramente a los de agricultura les pasa lo mismo y seguramente en todos, ¿no? Pero es como, imaginemos por un momento, ¿no? Hablando con lo que presentó el maestro Bazán y el ordenamiento en la ciudad, ¿no? Con el asunto de la comida callejera, que es un circo, es un problemón enorme, ¿sí? Todo el mundo quiere, ¿no? Que si las normas y que si la manga del muerto. A ver, a mí me parece una animalada. Pero el domingo, aplicando la norma, se llevaron todos los triciclos. Y ahora hay un movimiento en redes sociales apoyando a los ciclistas, los triciclos. Oigan, yo a título personal, por supuesto que apoyo a los triciclos. Pero yo no puedo dar cabida dentro de la universidad o en mi seminario un movimiento de apoyo a los triciclos, ¿me explicó? O sea, porque justamente lo que en todo caso mi trabajo es analizar cómo, o sea, hay por una parte, ¿no? Los que buscan la sanción a todo lo que da,
pero después se llevan las manos a la cabeza cuando aplican la sanción, ¿me explico? Entonces, para mí el objeto a estudiar, analizar y en un momento dado decir, a ver, señores, para llevar a cabo la sanción de la alimentación en la calle, ¿sí? O la normatividad de la alimentación en la calle, pues tenemos que considerar el tipo de servicio que dan, el tipo de empleo que obtiene, el tipo de comida que se da, lo que implica en términos de ordenamiento urbano, lo que implica en términos de relaciones laborales, porque a todo el mundo le pareció a toda madre la flexibilización laboral, pero después todo el mundo está azotado porque la gente come lo que buenamente puede, ¿no? Entonces, bueno, a ver, o sea, en fin, pero es decir, como yo creo que es muy importante que mantengamos canales de divulgación de nuestra investigación, todo el apoyo que necesiten, pues, ¿no? Si es necesario, pero lo que sí creo es que hay que mantener esa autonomía y sí me parece fundamental y sí créanme que además me he llevado más de 1 y de 2 y de 3 y de 10 enemigos por eso, porque carajo, Miriam no nos da entrada en la UAM, pues no, porque no es mi trabajo, lo lamento, y porque la autonomía y la independencia de la universidad, tanto en el gobierno, por lo que les acabo de decir, ¿no? Resulta que somos un grupo de expertos, estamos diciendo que no nos parece necesario que haya una materia para bienestar y alimentación saludable, y acto seguido nos llega que si por favor podemos decir cuáles son esos contenidos que se los desarrollamos. No, espérense. Mi postura es que no es necesario. Si usted de todas maneras lo va a llevar a cabo, adelante, pero no me pida que además se lo haga, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy importante la autonomía de todos nosotros para poder opinar, porque si en el momento en que yo sucumbo a hacerle y arrastrarle el lápiz, ya acepté esa postura. Y esa postura no puede ser. ¿Y qué tal que yo digo, no, es que voy a aceptar porque de eso depende el presupuesto que nos den a la UAM? Pues no puede ser. Sí, me explicó, no puede ser. Sí, o sea, esta cuestión de la posverdad va más allá de los discursos y entra en las instituciones. Vamos a volver un minuto con Omar también, porque quisiera aportarnos un poco más sobre esta cuestión de cómo entrar en diálogo, cómo aportar información a la sociedad civil. Sí, gracias, Annalise. Muy rápidamente. Yo me quedo con el tema que no existe la información suficiente. O sea, yo no soy de las personas convencidas que la información está disponible para hacérsela llegar a la sociedad, porque no la hemos generado en su totalidad, ¿no? Al menos en el ámbito en el que yo trabajo, en el ámbito geoespacial. Y la que hay no la comunicamos bien tampoco. Pero la manera que yo puedo responder al respecto, y es iniciativas que yo vi en el Centro Geo, lugar donde yo trabajé un tiempo antes de ser profesor investigador de la UAM, y hacia donde quiero ir también con mis estudiantes, con mi grupo de investigación, es hacia generar geovisualizadores accesibles a la población, ¿no? Que en el Centro Geo tiene mucha experiencia en eso, que ellos han desarrollado mucho e insisto en esa parte del empoderamiento de la gente, no solamente de los tomadores de decisiones, sino de la gente misma, que es la que puede de alguna manera generar el cambio en el territorio, ¿no? Gracias, eso era lo que quería comentar. No, yo estoy de acuerdo, yo creo que eso es de suma importancia. Muchas veces quisiéramos llegar directo, pero hasta que la sociedad crea esa demanda, entonces no se aplica la presión política para que las decisiones se tomen con otros criterios, ¿no? Y yo estoy de acuerdo totalmente. El doctor Bazán quisiera aportar, si puede prender su micrófono, por favor. Le escuchamos. Sí. Adelante, por favor. Bueno, todos como académicos publicamos, difundimos, damos conferencias, publicamos artículos, etc. Y nuestro ámbito de recepción son otros académicos como nosotros, en los cuales hacemos un intercambio de conocimientos y vamos mejorando el nivel académico del país o de nuestro entorno. El problema siempre es cómo permear. El problema es que para que la población en general acepte una normatividad o unos conocimientos basados en una investigación, es que la gente no tiene el nivel de conciencia ciudadana como para acatar ella misma las normas. O sea, empieza por uno mismo, por nivel de civilidad. O sea, y no me refiero a bajos ingresos. Tal vez los más son los de medianos y altos ingresos.
Entonces tú dices, bueno, compañero, estamos viviendo aún en una ciudad que está en proceso evolutivo, en proceso de desarrollo, y bueno, va a tardar un buen tiempo en que lleguemos a ese nivel de civilidad para poder que nuestras investigaciones hagan un efecto. Por lo pronto estamos en enseñanza y yo pienso que ese es el mejor campo para el Sí. De acuerdo, de acuerdo. Yo quisiera pasar, tenemos una pregunta aquí muy específico, pero tiene que ver con algunos de los temas que venimos desarrollando en la discusión sobre la cuestión de la normatividad y las políticas. Hay una pregunta para Omar y para Jan. ¿Qué opinión tienen del puente vehicular que se está construyendo sobre el camellón lacustre del humedal de Xochimilco? Se sabe que modificaron reglamentación de las áreas naturales protegidas para poder hacer la obra. Yo puedo aportar también a esa pregunta que hay... bueno, hay bastante controversia, pero también es un tema en que han incidido varios científicos, sobre todo de la UNAM, del Laboratorio de Restauración Ecológico, ¿no? Pero, a ver, empezamos con Jan. ¿Qué opina de esto? Bueno, lo que, un poquito repetir lo que ya había dicho, están en los planes reguladores urbanos, en los planes parciales de desarrollo, que son áreas protegidas, sin embargo, el propio gobierno es el que no las respeta. Entonces, es un proceso, así han hecho todos los circuitos alrededor en las lomas del Cerro de las Cruces, en el lago de Texcoco, sobre áreas que son naturales protegidas, y bueno, no hay absolutamente ninguna consideración hacia las normas, porque están viendo la sociedad, la ciudad en su conjunto. Entonces, la normatividad es según las circunstancias, son interpretadas libremente, no existen. Existen en papel, pero no aplicables. Okay. Lamentablemente. Entonces, es otro caso parecido a lo que nos acabas de describir con los asentamientos y otras políticas. Sí. Doctor Tapia, ¿quisiera aportar algo? Pasamos a la siguiente pregunta. No, si gusta usted, doctora Liz. Gracias. Ok, gracias. Yo creo que vamos a cerrar con una pregunta más abierta. Todos ustedes han incidido de alguna manera en políticas públicas, ya sea participando con el gobierno, tratando de incidir en la normatividad, proveyendo datos y visualización de datos, hablando con la industria, trabajando con grupos de la sociedad civil. ¿Cómo cambia este juego de la incidencia el auge de la posverdad? ¿No? ¿Cómo cambia o cómo dificulta, qué retos nos crea en nuestro rol como experto la posverdad? ¿Alguien quisiera atacar esa pregunta? Adelante, doctor Basante. Repíteme la pregunta porque está complicada. Perdón, ¿cómo hemos hablado de los retos, de las dificultades, de la incidencia? ¿Cómo se complica esa situación ahora con la posverdad? La posverdad siendo esta idea de que todos somos expertos. Bueno, todos tenemos derecho a opinar. Claro. Pues todos tenemos derecho a opinar, efectivamente. Y el dilema está en que somos mucho conocimiento de lo que está pasando en la realidad. Los académicos, no sé el porcentaje, pero es la población universitaria, que es el 1 o 2% de la población del país, muy baja. Entonces, nuestra incidencia es muy baja en relación a la dinámica de crecimiento de una ciudad o del país. Entonces, la pregunta
no, no le puedo dar respuesta, pues no sé, no sabría qué. Sí, si me permiten. Sí, Claro. por favor, adelante. Gracias. En términos de la distorsión, ¿no? de la información, del conocimiento, yo creo que existe mucho eso. Me parece que uno de los problemas más importantes que existen justamente en el manejo de la información es la distorsión, ¿no? Actualmente se habla de la infodemia, que yo estoy de acuerdo perfectamente en que ejerce un factor negativo, ejerce una influencia negativa en la toma de decisiones y en la opinión que tenga la sociedad sobre algún problema en particular. Entonces, creo que es, por supuesto, dañina la posverdad, ¿no? Creo que es mejor mantenerse en el conocimiento de los hechos, aunque mi punto es que no todo está conocido, que falta mucho por conocer. Y lo insisto, ¿no? A mí me parece que de repente se da todo por conocido. No es cierto, hay mucho por investigar, hay mucho por generar y sobre todo espacialmente diferenciado, ¿no? Porque no es lo mismo en una colonia que coman tacos, de acuerdo a lo que dice la doctora Miriam, a que en otra colonia coman elotes, ¿no? Y el cambio es completamente diferente, o que los carritos sean de tamales y en otro lado sean de camotes, ¿no? Entonces hay una enorme diferencia y no se puede generalizar, ¿no? Esa es mi opinión. No, yo creo que es un punto muy importante, que por eso estamos aquí, ¿no? Hay mucho que todavía no sabemos. Y otro punto que me gustó mucho de su presentación y de lo que aportó a la discusión es que no todo lo que sucede en el mundo sucede en la capital, ¿no? Hay otras realidades más allá de esta ciudad y es muy importante ponerles atención. Bueno, Miriam, ¿querías aportar? Sí, pues en mi caso, como lo que decía, ¿no? De la alimentación sabe todo el mundo, opina todo el mundo. Y no solamente opina, sino se toman verdaderas políticas públicas sobre eso, ¿no? Por ejemplo, hoy la política pública la podemos resumir como que todo tiempo pasado fue mejor, por ejemplo, ¿no? Y entonces estamos en unas políticas públicas de una romantización, ¿no? De la vida campesina y no sé qué, y todo eso es, con todo mi cariño y con todo mi respeto, o sea, es en mucho, yo no digo que no tengan más conocimiento, lo que se ve, o sea, lo que se expone y cómo se expone, da la impresión de que es resultado de una romantización de una vida tradicional imaginada, o sea, en el estilo de como lo que diría Apadurain de la imaginación, pues así, han imaginado una vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, cosas como que vamos a aceptar todos los conocimientos porque todos los conocimientos son legítimos y entonces vamos a ir a averiguar qué es lo que comía antes la gente y todo lo demás, está muy bien. O sea, a mí eso me parece que está muy bien. Ahora, de ahí a que esos saberes, ¿no? Los vamos a ir como, o sea, más bien, yo lo que me pregunto es, ¿cómo vamos a gestionar todos esos saberes? Porque entonces de una vez que la gente ya no se inscriba a la universidad, ¿no? O sea, de una vez hay una serie de carreras que, por ejemplo, ya de las deberíamos ir quitando. Yo por mí, si se trata nada más de hacer puro ¿cómo se llama? Recopilación de saberes y con eso voy a tener SNI 3, yo por mí, o sea, encantada. Pero entonces, ¿qué hacemos con el método científico, no? Entonces, sí creo que hay un montón de problemas, o sea, sí creo que hay un montón de problemas y que sí creo que hay un montón de discusiones que no hemos tenido y sobre todo en cosas que son como, o sea, pues yo lo lamento mucho, pero es que yo trabajo con una cosa que es tan cotidiana y tan poco importante, ¿no? Tan poco importante que entonces todo el mundo puede tomar la decisión que sea, ¿no? Entonces, Que la infodemia es aún peor. O no existe tal. O lo podemos poner al revés, Annalise. Lo podemos poner al revés, de que no existe tal, porque
Porque, bueno, digo, sí puede, por supuesto que hay información que se genera deliberadamente mal, o sea, hay información que se genera y que se emite deliberadamente como mentira, yo eso por supuesto que existe, pues, ¿no? Y eso está muy claro, y todos los movimientos de la extrema derecha y todo, todas esas cosas están, y la inculcación así no se dice, ¿no? Bueno, inculcar el miedo, ¿no? El miedo al otro, el miedo al ajeno, ¿no? Dramatizar ciertos fenómenos, pero bueno, pues yo conozco un sociólogo que dice que la obesidad es una dramatización social, y es un sociólogo muy serio, y es un sociólogo del CNRS. Ese es un tema que no hemos tocado, bueno, se nos está acabando el tiempo, pero para dejar sobre la mesa, ese es un tema que no hemos tocado, que qué sucede cuando los expertos no están de acuerdo, ¿no? Bueno, eso por interesante una parte. También. Y por otra parte, pues bueno, ¿qué conocimiento, qué conocimiento vamos a utilizar para tomar las decisiones? ¿Cómo vamos a gestionar los diferentes niveles de generación de conocimiento? O porque si no, yo lo que digo, obviamente estoy ridiculizando el asunto, pero pues que venga mi mamá, que me dicte de una buena vez, ¿no? Lo que se comía cuando ella era chiquita en su pueblo y ya, ¿no? Y está ahí complicado. La política pública, ¿no? Está muy complicado. Pues nos están indicando que ya se nos está acabando el tiempo, pero estuvo muy, muy rica la discusión. Muchísimas gracias a los tres ponentes. Queremos dar las gracias también a nuestro equipo de la UAM, el ingeniero Rodolfo Rosales y Ludwig Cruz de UAM Videos. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Gracias al equipo de rectoría, quien está a cargo de esta serie de foros. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Les recordamos que el ciclo La Investigación UAM Presente ante la Pandemia se transmite en vivo todos los jueves a las 5 de la tarde, y el próximo jueves 27 de agosto, si no les tocó hacer su pregunta a la doctora Miriam, ella también va a estar el próximo jueves. El tema que se va a abordar es la pandemia y la crisis del sistema alimentario, alternativas de acceso y mejora nutricional. Estará la doctora Bertrán, Gerardo Torres Salcido y Michelle Chauvet. Sí, cierto. Muchísimas gracias por acompañarnos, que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos por acá. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Gracias, Annalise. Gracias.